Bien, ayer nos quedamos en explicación de los 4 factores necesarios para una metodología de evaluación del comportamiento marinero del buque en la mar. 4 factores eran el medio ambiente, las oscilaciones del buque, los criterios y el tipo de emisión. El día de hoy vamos a estudiar los criterios de rendimiento marinero. El índice de operabilidad medioambiental es un índice general. En el curso de dinámica del buque lo conocemos como índice de rendimiento marinero. Es la medida estadística general de la degradación del desempeño de un buque en un estado de mar a un periodo de tiempo. La medida estadística general de la degradación del desempeño de un buque. Se supone que se desempeña muy bien en mar calmo y aire quieto. En un estado de mar, ya no, un estado de mar, no 3, 4, 5, para un periodo de tiempo. Se refiere a un aspecto específico de la respuesta del buque a un estado de mar. Por ejemplo, una respuesta del buque, la amplitud de movimiento, velocidades y aceleraciones locales, eventos individuales, frecuencia de ocurrencia de eventos, como el lamin, el parque de agua, estaciones homogéneas, cada uno de los cuales pueden degradar el rendimiento de uno o más de los elementos de un buque a un nivel inaceptable. Existen muchos criterios de rendimiento marinero para poder evaluar su comportamiento. Presento aquí 2 ejemplos de criterios divididos en 4 categorías. Amplitudes de movimiento tal como los desplazamientos seguros, velocidades y aceleraciones verticales, transversales y longitudinales absolutos, de puntos en ubicaciones selectas sobre el casco con respecto a la superficie oceánica en esas posiciones. Velocidades y aceleraciones verticales, transversales y longitudinales, absolutos, de puntos en ubicaciones selectas, como por ejemplo, máquinas, de proa, pañol de proa, cubierta de popa, puente de mando, con respecto a la superficie oceánica. En esa posición. Aquí está incorrecto. Y velocidades y aceleraciones verticales transversales longitudinales absolutos, y puntos en ubicaciones selectas sobre el casco. Son absolutos, no tiene nada que ver con la superficie. Sí. Desplazamientos y velocidades verticales relativas en ubicaciones selectas sobre el buque con respecto a la superficie oceánica en estas ubicaciones. Ahora, movimientos relativos. Y de movimientos relativos entre el casco y aeronave.
La tabla de la derecha, la tabla 19, se muestran dos efectos, los dos efectos. En la categoría de amplitudes de movimiento absoluto tenemos el ángulo PBCO, desplazamiento vertical de puntos sobre la cubierta de vuelo. Por ejemplo, el criterio de ángulo de Rolino. ¿Qué elementos afectan? Habíamos estudiado de que cuando nos referimos a la palabra nave, ship, nos referimos a cuatro elementos. Las personas, tripulación y pasajeros, los sistemas de emisión, aquellos sistemas necesarios para cumplir la misión, y los sistemas de plataforma, los sistemas necesarios para conducir el barco, o impulsar el barco. Y el último era el casco, toda la estructura. No solamente el casco, toda la estructura de la nave. Y el ángulo del olivo afecta a las personas, a los sistemas de emisión y de plataforma. Y al costado en la columna de la derecha tenemos las degradaciones de ese rendimiento. Por ejemplo, afecta a las personas maltratándolas, personal injury. Eso de que ustedes saben que cuando una embarcación se balancea drásticamente, las personas se golpean a bordo, que son sacudidas y se golpean. También afecta a las personas reduciendo la eficiencia para realizar tareas. Degrada los sistemas de emisión de gas. El ángulo de cabeza, de igual forma, este criterio afecta a las personas, sistemas de emisión y de plataforma, golpeando al personal, reduciendo las tareas, degradando el funcionamiento de los sistemas de emisión y de plataforma. El desplazamiento vertical de puntos en la cubierta de vuelo afecta a las personas y a los sistemas de emisión. En este caso se debe referir a un tipo especial de barco que tiene cubierta de vuelo. Debe ser una embarcación, una portaaviones. Este criterio afecta a las personas y a los sistemas de emisión. Afecta maltratando al personal que maneja las aeronaves. Fíjense ustedes, un portaaviones que tenga oscilaciones descontroladas. En todo momento haría que este personal estuviese tropezando, cayendo, golpeando. Afecta a los sistemas de emisión, inhabilitando el despegue o aterrizaje de aeronaves. Ese despegue y aterrizaje de aeronaves es un sistema, se da a través de un sistema de emisión. El sistema está compuesto por unos pistones y un tanque de aire comprimido que permite lanzar con bastante impulso una aeronave. El desplazamiento vertical de puntos sobre la cubierta de vuelo afecta a este sistema de lanzamiento y aterrizaje de aeronaves. En la categoría B, aceleraciones y velocidades verticales y velocidades absolutas, tenemos la aceleración vertical, que afecta a las personas y a los sistemas de emisión. Estas aceleraciones y velocidades causa fatiga del personal.
reduce la eficiencia para realizar tareas y degrada los sistemas de emisión. El sistema de emisión. Eso es muy general. En todos los barcos de trabajo degrada los sistemas de emisión. Igual la aceleración lateral. Luego el criterio número 6. El MSI es un índice de enfermedad por movimiento. Este criterio afecta a las personas, solamente a las personas, reduciendo la habilidad de realizar tareas. ¿Cómo lo afecta, no? ¿Por qué se reduce la habilidad de realizar tareas? Porque la persona empieza a marearse, se siente mal, le duele la barriga, le duele la cabeza, entonces ya no puede trabajar normalmente. El criterio número 7, aceleración de Slam. Esta es una aceleración absoluta que afecta a las personas, a los sistemas de emisión y a los sistemas de plataforma. ¿Cómo afecta a las personas? Fatigándolas, maltratándolas y reduciendo su eficiencia. Degrada los sistemas de emisión y de plataforma. Entonces, es una aceleración de Slam, una aceleración en el fondo de proa, la zona donde se origina el Slam, y causa todas esas degradaciones. Criterio número 8. Frecuencia de Slam. ¿Con qué frecuencia, cuántas veces por hora la embarcación se golpea en el fondo de la proa? ¿No? Que es un evento simultáneo de la reinmersión de la proa y de exceder una velocidad vertical. Afecta a los sistemas de emisión y a los sistemas de plataforma, creando esfuerzos vibracionales en todo el casco y daña los sensores más. El daño de Slam al fondo de proa de la estructura de casco. De esa forma daña los sistemas de emisión y el sistema de plataforma. Criterio número 9. Frecuencia de emersión del domo sonar. Daña el sistema de emisión, porque es una embarcación que está buscando algo en el fondo del mar con un sonar. Y este sonar ubicado en la proa esté constantemente emergiendo, daña los sistemas de emisión, reduciendo la eficiencia del sonar. Frecuencia de embarque de agua. Mediante la inmersión en la cubierta principal de proa. Afecta a las personas y a los sistemas de emisión. Afecta a las personas maltratándolas, golpeándolas o arrojándolas fuera a bordo. Y 10 personas en la cubierta de proa, trabajando en alguna maquinaria, embarque de agua con alta frecuencia, haría que esas personas finalmente salgan lanzadas fuera a bordo. Lleva pues una enorme masa de agua que golpea y se puede sacar de la embarcación. Daño al equipo montado en la cubierta. Claro, puede ser enorme masa de agua con velocidad, un masazo que cae a toda la maquinaria, entonces daña todo ese equilibrio. Probabilidad de emersión de hélice. Daña los sistemas de plataforma, es decir, los sistemas necesarios para conducir la embarcación, para propulsar la embarcación. Daño a la planta de propulsión principal. Y por último, movimientos relativos a la aeronave.
es una velocidad vertical de la aeronave relativa con la cubierta de vuelo. Es un criterio también, ¿no? Sobre todo se necesita evaluar en los barcos portaaviones. ¿Qué elementos afectan a los sistemas de emisión? Daño al mecanismo de aterrizaje de las aeronaves y o pérdida de la aeronave. La misión de un buque portaaviones es lanzar aeronaves y recibir y recuperar aeronaves. Existe una velocidad vertical de la aeronave con respecto a la cubierta de vuelo demasiado alta. No hay sincronización entre la cubierta de vuelo y la aeronave termina estrellándose en la cubierta. Estos criterios tienen valores mínimos. Se expresa con números, con valores límites prescritos. Estos valores límites están destinados a corresponder a la frontera entre el rendimiento aceptable y no aceptable, es decir, el límite de operabilidad. Los valores prescritos son principalmente juicios de valor de la experiencia y conocimiento de aquellos quienes formularon los requerimientos operacionales para buques. Los profesionales médicos preocupados por el rendimiento humano, arquitectos navales y otros ingenieros preocupados con el diseño y desempeño de la nave y sus sistemas, y los oficiales de tripulación que operan los sistemas. Ubicaciones a ser considerados en los valores precisos. Los criterios 1 y 2, ángulo del olivo y ángulo de cabeceo, son independientes de la ubicación del buque. Como son ángulos, entonces eso se da en cualquier parte del barco. En todo caso, se aplica y se debe evaluar en todos los puntos en el barco. El criterio número 3 es el desplazamiento vertical de puntos sobre la cubierta de vuelo. A evaluarse en la pista de aterrizaje del helicóptero. Puede ser un barco de trabajo que tenga una plataforma para helicópteros o un helipuerto. El criterio número 3 se aplica en el helipuerto. Los criterios 4, 5 y 6, aceleración vertical, aceleración lateral y MSI. A evaluarse en todas las ubicaciones en el buque donde el personal se alimenta, duerme y trabaja. En cuanto a pasajeros, el buque donde estos se reflejan. Entonces, los criterios 4, 5 y 6, a evaluarse en todas las ubicaciones en el buque donde el personal se alimenta, duerme y trabaja. Puede ser puente de mando, las de máquinas, en todos los talleres, en la embarcación, en todos los, cuando digo talleres, es una palabra que engloba muchos lugares. Los talleres eléctricos, mecánicos, electrónicos, los talleres ¿no? Y ya están todos, ¿no? Mecánicos, eléctricos, electrónicos, todos los talleres. Donde duermen todos los, toda la habilitación, ¿no? Donde se alimentan también en los comedores, y los pasajeros, donde van a recrearse, donde están sentados para su transporte. Entonces son criterios dirigidos a las personas,
dónde se encuentran las personas, dónde están trabajando. Luego nos toca los criterios 7 y 8. Los criterios 7 y 8 de evaluarse en monocascos en todas las ubicaciones en una parte plana del fondo de la proa del buque. La localización asumida para los valores dados en la tabla 20 es a un 15% de la eslora del buque hacia popa desde la proa. Criterios 7 y 8. Aceleración del LAMI. En frecuencia del LAMI se evalúa en el mismo punto, en el fondo de proa, a un 15% de las horas hacia popa desde la proa. El criterio número 9. Frecuencia de emersión de un domo sonar. ¿Sí? Ese criterio, domo sonar, se evalúa en el domo sonar, en la posición del domo sonar. Criterio número 10. Frecuencia de embarque de agua. El criterio número 10, evaluarse en cualquier posición sobre la cubierta donde el personal carga, perdón, personal, la carga, la carga, la estructura o sistemas puedan ser dañadas, por el impacto de agua. En general es la cubierta de proa. A veces la embarcación embarca por los costados también. Y si es así, hay que evaluarlo también. En todo lugar, en toda posición sobre la cubierta, donde el personal, la carga, la estructura o sistema pueden ser dañadas por el impacto del agua. Si hay algún sistema sensible en la cubierta, entonces debemos evaluar en esa posición. Criterio número 11. Probabilidad de emersión de hélice. ¿En dónde la evaluamos? La evaluamos en la hélice, a la mitad de un asa. Muy bien, estos criterios tienen valor específico, ¿cierto? Son juicios de valor obtenidos por personal de mar experimentado. Y aquí tenemos varios de estas personas que tienen mucha experiencia en la mar y han podido desarrollar un juego de criterios con sus valores específicos. En este caso encontramos aquí a Olson varias veces, Olson, Comstock, Allen, Comstock aparece 2 veces, Allen aparece una vez, Stark, Mandel y Art. En general, estos investigadores están dedicados al diseño de buques de guerra, monocascos de guerra, SWAT, un barco de guerra, Stalingrad, también se utiliza un barco de guerra, Hydrofoil también, aunque podría ser más general, pero también se utiliza un barco de guerra. Los barcos SS también son barcos de guerra. En general, todo está, de la columna 1 a la 10 son barcos de guerra. Se podría utilizar aquí la Stalingrad o el Hydrofoil. De la 11 a la 14 aparecen algunos barcos comerciales, ¿no? Aquí había comercial, un comercial. Y todos ellos han sido investigados por ARC. Tenemos un buque granelero, un buque de carga general,
un barco pesquero arrastrero y un barco que cruza canal. Según Olson, un barco de guerra monocasco tiene los siguientes criterios de rendimiento marinero: el ángulo de rolido, el índice de enfermedad por mareo, la aceleración del lamin, la frecuencia del lamin y frecuencia de embarque. Solamente 5 criterios. Y además ha asignado un valor a cada criterio. El ángulo de rolido no debe ser mayor que 9.6 grados. El índice de rendimiento, el índice de enfermedad por mareo no debe ser mayor que 20% de la tripulación mareada o enferma en 2 horas de navegación. Y la aceleración del LAMI no debe ser mayor que 0.2 gravedades. Y la gravedad fuese 10, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 metros por segundo cuadrado. La frecuencia del LAMI no debe ser mayor que el 3%. La frecuencia del LAMI no debe ser mayor que el 3%. Ya. O en cada 100 ciclos de oscilación, del fondo de proa, tan solo 3 debe conllevar a un golpe. La frecuencia de embarque de agua no debe ser mayor que 30 veces por hora. Es un número bastante alto. Y nos referimos a embarque de agua todo baldeo, ¿no? De la cubierta, todo spray. Hay algunos embarques de agua que sí son más críticos, que embarcan una enorme cantidad de agua y golpean, pero aquí consideramos 30 veces baldeos de la cubierta como mínimo. Bueno, también tener la cubierta de proa mojada también es peligroso porque se pueden resbalar los tripulantes y crea corrosión. Entonces, para el criterio número 10, hoy se asigna 30 veces por hora. Ese es el máximo que debe tener, siendo muy generoso en una embarcación. Eso en los barcos de guerra, monocasco. Olson también indica que para los barcos SWAT el ángulo es el mismo, 9.6 grados. El MSI también es el mismo, 20%. Ya no asigna, ¿no? Porque los barcos SWAT no tiene pues este libro de LAMI, aceleración de LAMI y frecuencia de LAMI. Entonces, solamente 2, ángulo del olido y MSI, 20% en 2 horas. Olson también indica de que en la misión, aquí estamos 2 barcos de guerra diferentes, uno monocasco y otro tipo SWAT, en la misión de tránsito de un punto a otro punto. Este mismo barco de guerra, como monocasco, en la misión de operación con helicóptero, indica que cuando el barco está operando, o sea, está lanzando helicópteros o operando helicópteros, el ángulo del olido no debe ser mayor que 3.2 grados. El desplazamiento vertical en el helipuerto no debe ser mayor que 1.26 metros. Es bastante, ¿no? 1.26 metros. Aún así, el helicóptero puede aterrizar. Pero si es más que 1.26, el RMS, que viene a ser la raíz cuadrada de la varianza, no debe ser mayor que 1.26. La aceleración del LAMI no debe ser mayor que 0.2 gravedades. La frecuencia del LAMI, aquí también lo repito, ¿no es cierto? En monocasco naval, 0.2, frecuencia del LAMI 3%.
y además repite el embarque de agua. Y disminuye el ángulo del olivo y agrega, por supuesto, en el helipuerto un RMS, un desplazamiento vertical de 1.26. También agrega una velocidad vertical relativa entre la cubierta del helipuerto y el helipuerto, no, y el helicóptero, de 1.83 metros por segundo. Olson también indica que para una misión de barco de guerra monocásico que está reabasteciendo en el mar, barco de guerra se reabastece en el mar, navegando, no sé de quién, y la otra embarcación cisterna, lo alcanza, ya lo intercepta, y en su camino, ese barco de guerra es provisto de petróleo. En esas circunstancias, en esa misión de reabastecerse de combustible, el ángulo de cabeceo no debe ser mayor que 2.4 grados. La aceleración de slamming, igual, ¿no? 0.2 gravedades. Frecuencia de slamming, 3%. Embarque de agua 30 veces por hora, ¿no? Aquí vuelvo a repetir varios de los valores y agrega uno distinto, que es el ángulo de cabeceo. El ángulo de cabeceo es crítico para esta misión y debe mantener los demás criterios controlados. Olson también indica que para los barcos de guerra monocasco, en la misión, los barcos de guerra tienen varias misiones, tránsito, punto a punto, tiene también un helipuerto, la cubierta de popa, se reabastece en el mar y busca submarinos con sonar. Para esta misión de búsqueda por sonar, agrega que el rolido es un criterio muy importante, no debe superar 9.6 grados. La tripulación también, ¿no? Para que pueda trabajar la tripulación buscando el sonar, el índice de enfermedad por mareo debe estar controlado, referencia en 2 horas. El slamming también tiene que estar controlado, va a golpear el fondo de proa y el domo sonar se encuentra en el fondo de proa. La aceleración del slamming es 0.2 gravedades, la frecuencia del slamming 3%, la emersión del domo sonar 120 veces por hora. Aquí habría que incidir un poco más, ¿no? ¿Cuánto es todo el domo sonar? Todo el domo sonar o solamente una pequeña parte. Hay que ser una pequeña parte del domo sonar. 120 veces por hora. Y el embarque de agua de 30 veces por hora. Entonces, Olson investigó el comportamiento de un buque de guerra en la mar. Estableció algunos criterios para distintas emisiones y para cada criterio le asignó un valor preciso. Esto con sus apuntes, sus registros, su experiencia. En el caso de Comstock, ¿no? Comstock también, ¿no? También agrega otros fuegos en la misión de tránsito de un barco monocasco de guerra, en la misión de operaciones con helicóptero. De un Comstock, en la misión de tránsito, el ángulo del olivo debe ser no mayor que 4 grados. Es más exigente en cuanto al ángulo del olivo. También agrega el ángulo de cabeceo, 1.5 grados. Agrega otros criterios, por ejemplo, aceleración vertical en los puntos de interés, ¿no? Donde el personal trabaja, etc. 0.2 gravedades. También una aceleración lateral, 0.1 gravedades. Ya no indica nada respecto del MSI. Tampoco indica nada del
de la aceleración del Lamy, pero sí de la frecuencia del Lamy, ¿no? Que viene a ser igual a 20 veces por hora. Frecuencia de embarque de agua coincide con 8, con 30 veces por hora, ¿no? En la frecuencia del Lamy habría que averiguar, puede ser que esté coincidiendo, pues nada más que está expresado en distinta notación, ¿no? El 3% y el otro es 20 veces por hora, ¿no? Entonces, vamos a averiguar, porque ese número de 20 veces por hora se obtiene de ese valor, entonces puede ser que esté coincidiendo también. Pero eso sí, agrega más criterios, ángulo de cabeceo y evalúa bastante, ya no como el criterio número 6, sino como el 4 y 5 nada más, ¿no? 8 evaluaba la degradación de la eficiencia del personal con el criterio número 6, pero Comstock lo hace con el 4 y con el 5, ¿no? Como un equivalente. En cuanto a la misión de operación con helicóptero, Comstock es más de 2.5 grados. En el caso del ángulo del olvido, también agrega el ángulo de cabeceo, no evalúa en la cubierta o en el helipuerto, no evalúa. En el caso del personal evalúa el 4 y 5 y evalúa bastante el rendimiento del personal que está operando, sobre todo esos helicópteros, en la cubierta. Pero no evalúa este movimiento, ¿no? En el helipuerto. Tampoco evalúa la aceleración del Lamy. Sí evalúa la frecuencia del Lamy con el mismo valor que la misión de tránsito y el embarque de agua. El embarque de agua coincide con 11. Luego, para otros tipos de barcos, ¿no? También Olson ha desarrollado un juego de criterios para los barcos suaves. Y son dos nada más. El ángulo del olvido es 9.6 grados. Repiten todas sus evaluaciones 9.6 grados, 9.6, 9.6, 9.6. Y también repite mucho su evaluación de la eficiencia personal con un 20% en 2 horas. 20% en 2 horas, 20% en 2 horas. Para el barco suave. Luego tenemos otros investigadores como Allen y colaboradores, Stark y Mandel. En el caso de los barcos comerciales, Arsen ha estudiado 4 tipos de barcos comerciales. Un barco granelero, significa que el personal, ¿no? Se evalúa la eficiencia personal con criterio número 4. El criterio número 6 está dirigido sobre todo al personal sin experiencia, ya pasajeros, que por primera vez en su vida están subiendo un barco. Entonces, el criterio número 4 y 5 están dirigidos sobre todo a tripulación. Arsen evalúa la tripulación con criterio número 4, 0.5 gravedad, aceleración, los puntos donde las personas trabajan, donde la tripulación trabaja, no debe ser mayor que media gravedad. Es como estuviésemos trabajando dentro de un acelerador, dentro de un elevador, constantemente sube, baja, sube, baja. ¿Cuál es la aceleración de un elevador? Tienen por ahí ese dato, a ver si lo buscan. Debe ser alta, ¿no? Debe ser una gravedad. Hay elevadores, por supuesto, mucho más amables, ¿no? Con poca aceleración, pero
hay que averiguar ese valor. En el caso de un buque gran helero, significa que la aceleración vertical no debe ser mayor que 0.5 gravedad, para evitar que este personal pierda eficiencia en la elaboración de tareas. Y luego, la aceleración del lápiz, la aceleración que se produce por un golpe en el fondo de proa, no es mayor que 0.2 gravedades. La frecuencia del lápiz, 3%. También coincide con 8, 3%. Embarque de agua, 5%. Y frecuencia de emersión de 25%. En el caso de los barcos comerciales, sí es muy importante controlar la oscilación de la inmersión de la hélice, con un 25% de la salida de la inmersión de la mitad del asta. Para los barcos de carga general, barcos que cargan rollos de alambre, fierro, todo lo que encuentra, bultos. Entonces, indica Arkin que la aceleración vertical en los puntos donde la circulación trabaja no debe ser mayor que 0.9 gravedades. Es bastante alto. La aceleración del LAMI, 0.2 gravedades, en la frecuencia del LAMI 4%, y vuelve a coincidir, ¿no?, con el mismo, su evaluación anterior, en lo que respecta a la frecuencia de embalse de agua y la inversión de la X, que es lo que ha variado. Ya no es tan exigente con la aceleración vertical ni con la aceleración del LAMI. Un poquito más, menos conservador. Es un poco menos conservador. En caso de los buques de arrastre, los buques pesqueros de arrastre, aquí es mucho menos exigente todavía, 1.4 gravedades, 0.9 gravedades de la aceleración del LAMI y 6% de la frecuencia del barco de trabajo, el cual la tripulación tiene que estar acostumbrada a ese trabajo. En el caso de los buques ferry, una gravedad de 0.4 en la aceleración del LAMI y frecuencia 5%. En todos los barcos significa de que el slamming debe controlar. En los barcos de carga en granel, el barco de carga general, también debe evaluarse el embarque de agua y la inmersión de la X. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? La voy a pasar. Chávez, Presente, ingeniero. muy bien. Cubas, Presente, ingeniero. muy bien. Wagan, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Christopher, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Leche, Presente, ingeniero. muy bien. ¿Alguien que no haya llamado?
Rosas Felipe, ingeniero, buenos días. Buenos días, Rosas. Ah, Becerra, ingeniero, buenos días. Becerra también. Minaya también, Miranda, ingeniero, buenos ingeniero, días. buenos días. Minaya, ¿y más? Miranda. Mira, ¿estamos todos? Chambi, ingeniero. Buenos días. Martínez, Uri, Salazar, Soto, muy bien. Estos, espera la palabra, criterios ya son del año 1980. Son criterios que han ido evolucionando, ajustándose, mejorando, aumentando, revisándose. Para la actualidad tenemos que averiguar en los papers sobre nuestros criterios para barcos de guerra, barcos comerciales, en distintas funciones. Son valores que, estos valores ya están un poquito, lo he confirmado en algunos papers que aparecen, que ustedes nos muestran en sus presentaciones, donde algunos valores se han disminuido, son más existentes. Y también hay criterios para otros barcos. Entonces, hay que tener en cuenta que estos son tales criterios de ejemplo y que con el tiempo han mejorado, ya no se han revisado. Entonces, hay que utilizar lo último para hacer nuestro evaluación. Pero vamos a comenzar con estos criterios. Criterios gobernantes. Los valores prescritos de uno o más criterios que restringen la velocidad y dirección de encuentro de un buque es una condición de carga y operando en un estado de mar dado. Aquí se llaman criterios gobernantes. Son aquellos valores prescritos de uno o más criterios que restringen la velocidad y dirección de encuentro de un buque. Son aquellos criterios si restringe es porque la embarcación no ha pasado la evaluación en esos criterios. Ha quedado restringido por esos criterios y a esos criterios que restringen la velocidad de dirección de encuentro se llaman criterios gobernantes y son los que aparecen en nuestro diagrama polar. Estos criterios son llamados criterios gobernantes. Los criterios gobernantes cambiarán conforme la velocidad y el ángulo de encuentro cambien y también cambiarán conforme el estado del mar. Los criterios gobernantes para una emisión dada, velocidad y dirección, puede cambiar también para diferentes buques del mismo tipo general y puede incluso ser diferentes para el mismo buque en diferentes condiciones de carga. Claro. Los criterios son simplemente criterios que restringen la velocidad y dirección. La embarcación no ha pasado la evaluación en esos criterios. Ahora vamos a estudiar los pasos para obtener el SPI-1, el índice de efectividad de emisión. El primer paso, vamos a utilizar el método de diagrama polar de velocidades utilizado extensivamente por cómputo, en el cual podemos presentar resultados de muchas evaluaciones de rendimiento corto plazo. El método de diagrama polar fue utilizado extensivamente por cómputo. Este método es una forma ideal de mostrar los límites de velocidades y ángulos de incidencia asociados con movimientos aceptables y aquellos movimientos inaceptables en un estado de mar particular. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama polar
un estilo de diagrama polar. Ahora tenemos el mar de proa 180 grados, el mar de popa 0 grados, el mar de costado de tribord, a ver, acá la embarcación, a ver, la embarcación tiene la proa hacia arriba, ¿ok? Este lado sería babor, a la izquierda, y el otro lado es tribord. Muy bien. No, esto como está girando así, ¿no? Al revés. Normalmente se coloca 0 grados aquí y gira de esta manera, ¿no? El sentido de las agujas del reloj, en este caso está también girando de esa forma, pero los ángulos están al revés. En este diagrama polar, este estilo de diagrama polar, se notan varios criterios gobernantes, criterio A, criterio B, criterio C, y restringen la velocidad y dirección de operación de un buque. Bien, indícate. El criterio A indica de que esta embarcación a un ángulo de encuentro de 210 grados no podrá avanzar a mayor velocidad que lo correspondiente a ese punto. No aparece hacia una circunferencia que nos indique la velocidad. Pero cada punto en el diagrama es una combinación de radio y ángulo. El radio tiene que ser igual a la velocidad y el ángulo del cuerpo. Entonces, en ese punto tenemos un radio, la velocidad, nos indica, y un ángulo, que viene a ser igual a 210 grados. Entonces, para esta dirección y a una velocidad mayor de lo que corresponde en este punto, ya la embarcación queda restringida de navegar. El que puede navegar, sí, pero el criterio A va a ser sobrepasado. La embarcación deja de ser marinera, deja de cumplir su misión, eh, deja de cumplir su misión, que es la parte grave. Pero sí puede navegar, si desea puede navegar a una velocidad mayor que lo que corresponde a este punto, pero ya no podrá cumplir su misión, porque la embarcación ya no pasa el criterio A. Esta palabra no me sale. El criterio B, ¿no? Dice que este es un estilo del libro, el libro El diseño de barcos de Robson Tupper, tiene un estilo distinto. Aquí vamos a ver el diagrama del Snake. No vemos este diagrama. El anterior está un poquito complicado. El diagrama polar de Snake es mucho más sencillo. Aquí, aprovechando ya esta diapositiva. Zonas operativas marineras. Para que existan zonas operativas marineras debemos tenerlos dibujados los criterios gobernantes. Tenemos, por ejemplo, el criterio gobernante frecuencia SLAM, que es esta línea negra. Indica de que la embarcación, cuando navegue a una velocidad mayor que 15 nudos, 16 nudos, o sea, digamos 20, 25, 29 nudos, la embarcación va a dejar de ser marinera porque la frecuencia del lámin va a ser mayor que 20 veces por hora. Y eso se da no solamente a 180 grados, sino que se da desde 135, un poquito antes todavía, hasta 225, un poco más.
Otro criterio gobernante es el embarque de agua. Otra línea. Significa que a una velocidad mayor que 14 nudos, 20, 25, 29 nudos, la embarcación va a dejar de ser marinera. Porque el límite de embarque de agua ha sido superado. ¿No? A esa velocidad, en esa dirección, ya no es 30, no puede ser más. No se sabe cuándo. El tema es que el criterio gobernante solamente fija el límite. Más allá, el barco deja de ser marinero, aunque sea por un poquito. Si 31 veces por hora, deja de ser marinero. Si 32, 30, 100, no nos interesa ya. Nos interesa hasta dónde la embarcación marinera, y eso es todo. Por eso solamente se dibuja el límite del criterio gobernante. Y aquí también, ¿no? El ángulo del olivo. En esto tenemos este límite de 5 grados. La embarcación supera los 5 grados del olivo en una dirección de 290 grados, entre 285 y 300 grados. Con estos criterios gobernantes se pueden dibujar zonas operativas marineras. Por ejemplo, aquí tenemos dos límites de 5 grados. Las zonas operativas marineras vienen a ser todo aquello que está fuera de este límite. En aquella zona donde se supera el límite de 5 grados se achura. Esas son las zonas no operativas marineras. Lo que queda es la zona operativa marinera, para el criterio correspondiente. El criterio de ángulo del olivo, la zona operativa marinera, es todo lo que queda, toda la parte blanca, la zona no achurada. El criterio de frecuencia de Lame tiene ese límite, esa línea negra. Por encima de esta línea, el barco tiene una zona operativa no marinera. En cualquier combinación de radio y dirección, la embarcación deja de ser marinera. Excede el límite de frecuencia del ámbito de 20 veces por hora. De igual manera, el límite de embarque de agua de 10 veces, de 30 veces por hora, excede de esa línea hacia arriba y se achura todo. Para este criterio, la zona operativa es todo lo que queda. Si combinamos todos los criterios gobernantes en la misión que estamos evaluando, digamos, de tránsito, cuyos criterios gobernantes son el ángulo del olivo y cabeceo, los ángulos del olivo, y el ángulo de cabeceo de 1.5 grados, la zona operativa vendría a ser esta parte, ¿no? Y toda esta zona. Esa es la zona operativa marinera de la embarcación en la misión de tránsito, teniendo dos criterios gobernantes, ángulo del olivo y cabeceo. La misión de búsqueda por sonar tiene dos criterios gobernantes, el ángulo del olivo y la inversión del tomo sonar. El ángulo del olivo realmente es el gobernante y la inversión del tomo sonar. ¿Dónde está? El tomo sonar. El tomo sonar, todo esta línea, 24 veces, perdón, 24 veces por hora. Entre esta línea negra y esta otra línea negra se achura la zona no operativa, donde la embarcación supera las 24 veces. El tomo sonar vence más de 24 veces por cada hora. La zona operativa marinera viene a ser esta zona blanca nada más. ¿Ok?
Las zonas de operabilidad marinera son aquellas dentro de los límites de operabilidad aceptables, mostradas como zonas no achuradas. Cuanto más grande sea el área no achurada dentro de las zonas operables, mejor será el desempeño marinero del buque. La distribución de probabilidades, velocidades y ángulos de encuentro son constantes. Entonces el índice de operabilidad se calcula como el área no achurada entre el área de... Se refiere que si el rango de velocidades de 0 a 29 nudos tiene la misma distribución de probabilidades de ocurrencia, y es tan probable navegar a un nudo como a 29, es tan probable navegar a 15 nudos o a 20. Entonces, y además, es igual de probable navegar, que el buque navegue, en mar de proa como mar de popa, como mar de costado, mar oblicuo. Entonces, el índice de operabilidad se calcula como el área no achurada, ¿no? El área blanca, entre el área tendido. Cuando sucede que las probabilidades de velocidades y ángulo de encuentro son constantes. Se puede calcular directamente, rápido, como una división de áreas. Pero eso no es así, ¿no? Porque no tiene la misma probabilidad. Navegar a un nudo que a 20 nudos no es igual de probable, ¿no? Porque esos barcos están dirigidos a ser eficientes, a estar el menor tiempo posible, y por lo tanto requieren de una velocidad alta, trabajar constantemente a una velocidad alta, no trabajar a velocidad baja, salvo al entrar en el puerto, hay que entrar a velocidad baja. Por lo tanto, se requiere contar o evaluar con una distribución de probabilidades de velocidad y ángulo de encuentro. Por ejemplo, en nuestro conocimiento de esta embarcación, digamos de que la mayor parte del tiempo la embarcación va a navegar entre 20 y 25 nudos, un 50%. Entre 25 y 30 nudos, un 20%. De 15 a 20 nudos, un 0%. Luego, velocidades siempre van a navegar a velocidades altas. Velocidades rondando la velocidad de crucero y velocidades máximas. Y además, cuando la embarcación navegue de 15 y 20 nudos, en una ruta determinada, el ángulo de encuentro del tren de olas con el buque tiene esa distribución de probabilidades. Entre 15 y 20 nudos, en una bastante directiva que navega a esta velocidad, el ángulo de encuentro va a ser así. La probabilidad del ángulo de encuentro va a ser 100. Y se va a encontrar con un mar de proa del 25% del tiempo. Y mar oblicuo, un 10%, otro 10%. Quiere decir que prácticamente la embarcación está navegando un mar de proa, ¿no? Una variante hacia las bandas. Y también un mar de popa, con algunas variantes hacia la banda. Entonces, eso es el resultado de una evaluación del clima, del medio ambiente. Esa ruta, o las rutas que va a hacer, se va a encontrar con esa distribución de probabilidades de ocurrencia del estado, pero del ángulo de encuentro. Cuando la embarcación navegue a velocidades altas, el crucero, velocidad máxima, en ese tramo de navegación, resulta que los ángulos de encuentro son diversos.
todos tienen la misma probabilidad, 8.33%. Contando con estas distribuciones de probabilidad de ocurrencia de velocidad y ángulo de encuentro, es que el índice de operabilidad debe calcularse ya no como una división de áreas, sino como una sumatoria, una doble sumatoria. Para calcular el valor del índice de operabilidad para la distribución de velocidad y ángulo de encuentro, es necesario segregar las velocidades y ángulos del diagrama polar. Segregar. Disminuir las áreas que conforma la velocidad y el ángulo de encuentro del diagrama polar. Es necesario segregar este verbo. Segregar, clasificar, ¿cierto? Segregar, clasificar las velocidades y ángulos del diagrama polar en áreas elementales discretas y estimar la probabilidad local. Okay. Dentro de cada área elemental en la cual el buque pueda cumplir su misión. Asumiendo que las variables son independientes, calculamos el índice general de la siguiente manera. El índice de operabilidad para una condición de carga y en un estado de mar se calcula como primero multiplicamos el P sub I. P sub I es el siguiente. Por ejemplo, estamos segregando, estamos clasificando según velocidades y ángulos de encuentro. Al colocar varios radios de velocidades, 5, 10, 15, 20, 25, tiene una conversación, y al colocar varias direcciones, 15 grados, 45, 75, 75, 120, no podemos segregar, clasificar la probabilidad de embarcación según velocidad y ángulo. Por ejemplo, en esta pequeña área elemental, que corresponde a una velocidad de 20 a 25 nudos, ¿ok? Entre 15 y 45 grados. Aquí el P sub I es igual a 1, porque toda el área es blanca, o sea, no es saturada. De 45 a 75 grados, de 20 a 25 nudos, el área no achurada es casi 0, digamos 0.2. De 20 a 25 nudos, de 75 grados a 105 grados, el área es casi 1, más o menos 0.8. De 105 grados a 135, de 20 a 25 nudos, el área es igual a 0.3 aproximadamente. De 135 grados a 165 grados, de 20 a 25 nudos, el área no achurada es igual a 0. Así lo podemos decir. Y 0, 0, y por esta pequeña parte 0.3 más o menos, y aquí 0.9, y así hasta aquí 0.2, aquí 1 y 2. Entonces, tenemos varios P sub I. El P sub I para una dirección, por el P sub B, la probabilidad de velocidades para una velocidad dada, por el P sub 1 para esta dirección 1, en toda la dirección, ¿no? De 0 hasta 360 grados, siguiendo una sola arandela. Luego sumamos los resultados de todas las arandelas y obtenemos el índice de operabilidad. ¿Ok?
una doble integración, una integración de área, de forma discreta. No utilizamos integrales porque estamos calculando de forma discreta, con elementos grandes, no diferenciales. Entonces, el índice de operabilidad es la doble sumatoria de P sub I por P sub B por P sub I. Eso para calcular un área es como si calculáramos un promedio ponderado. Cuatro, el índice de rendimiento marinero, el SPI-1 se calcula como. El SPI-1 es calculado al sumar los valores de índice de operabilidad, lo que hemos calculado para una condición de carga, y para un estado de mar, y para una misión. Es calculado, el SPI-1 es calculado al sumar los valores de índice de operabilidad de la función del buque con las probabilidades de ocurrencia de los estados de mar. La función del buque ponderada con las probabilidades de ocurrencia de los estados de mar. O sea, se calcula incluyendo todos los estados de mar. Y tenemos son 9 estados de mar. Se debe calcular índice de operabilidad para los 9 estados de mar. Y la evaluación debe cubrir varias funciones del buque, entonces debe incluir otros factores. Sería el factor de importancia relativa de aquella función. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una embarcación 3 misiones, y son 9 estados de mar, serían 3 por 9, 27 cálculos de eso, ¿no? 27 diagramas polares. Por lo tanto, el SPI-1 se calcula como doble sumatoria. En primer lugar, se multiplica el índice de operabilidad para esa misión, para ese estado de mar, esa condición de carga, por la probabilidad de ocurrencia del estado de mar correspondiente, por el índice de importancia relativa de la misión. Se multiplica en todos los estados de mar en una misión y luego para toda la misión, para todas las funciones. Y obtenemos el SPI-1. Se asume la misma distribución de fiabilidad de mar o probabilidad de estado de mar para todas las funciones del buque. Todas las funciones del buque van a trabajar con las mismas probabilidades de estado de mar. Asumimos que todas pero podría cambiar, ¿no? Para algo más exacto. Asumimos que todas las velocidades del buque y los ángulos de encuentro son igualmente probables para cada una de las funciones del buque. Tenemos ahí una suposición. De esa manera podemos calcular de forma estándar en SPI-1. Índice de rendimiento marinero SPI-2. Las reducciones de velocidad voluntarias se calcularán en etapas de diseño según los pasos anteriores. Es decir, obtener los diagramas de las áreas de operabilidad marinera para la única misión de tránsito del mar y seguridad y se acabó la ¿Alguna pregunta, jóvenes?
El SPI-2. La medida de velocidad de tránsito SPI-2 de la sección 7.1 es apropiada para evaluar el rendimiento en forma general de la gran mayoría del mundo, es decir, aquellos involucrados en el transporte de mercancía y personas de puerto a puerto. Como se notó en la sección 7.2, el SPI-2, a diferencia del SPI-1, involucra reducciones de velocidad voluntaria e involuntaria. Así, en adición al criterio los criterios de rendimiento y sus valores prescritos, el cálculo de SPI-2 puede también involucrar considerar la resistencia añadida y la potencia disponible reducida en un estado margen. Estos factores de reducción de velocidad involuntaria son discutidos en la sección 5. Si es necesario, los procedimientos escritos aquí pueden ser usados para estimar su valor. Como se ve en la figura 108 y 109, la reducción de velocidad involuntaria solamente se aplica principalmente en mares moderados, no severos. Ellos, por lo tanto, frecuentemente tienen un efecto pequeño en la velocidad límite, a diferencia de las reducciones de velocidad voluntaria. Por consiguiente, el valor del SPI-2 no es sensitivo a los valores de la reducción de velocidad involuntaria. Por esa razón, solamente el cálculo de la velocidad voluntaria es generalmente llevado a cabo durante la etapa de diseño de barcos moderados y de alta velocidad. La situación puede ser diferente para buques graneleros, grandes, llenos y de baja velocidad, donde las reducciones de velocidad involuntaria gobiernan. Las reducciones de velocidad voluntaria pueden ser calculadas en la etapa de diseño por los procedimientos del método de diagrama polar. Como en aquella sección, el primer paso es construir estos diagramas polares, zonas de operatividad, para la función de tránsito solamente en mares de severidad de crecimiento progresivo. Las figuras 117 A y C. A, B, C. Estado de mar 5, el barco trabaja sin ninguna restricción. Estado de mar 6, el barco ya tiene restricciones, mar de proa, debido a la frecuencia de slamming, al ángulo de cabeceo y a la aceleración vertical. Ya tiene estado de mar 7, el barco no va a cumplir su misión en ninguna combinación de velocidad y ángulo de encuentro. Estado de mar 5, 6 y 7. ¿No? A partir del estado de mar 8, por supuesto, que tampoco, ¿no? Y el 9. Estado de mar 4, claro que sí. El 3, el 2. El estado de mar 5 no tiene restricciones. El estado de mar 4 tampoco. Ni el 3, ni el 2, ni el 1. Y a partir del 7, sin el estado de mar 7, todo está restringido, pues también el 8 y también el 9. Pero no es necesario realizar los diagramas polares del 1 al 9. Podríamos comenzar con un estado de mar 5 y probando con el estado de mar 6, con el estado de mar 7. El estado de mar 7 parece todo restringido, pues, hasta ahí nomás. Ya sabemos que el estado de mar 8 y 9 también. El índice de operabilidad en el estado de mar 7 es 0. El índice de operabilidad en el estado de mar 5 es igual a 1. Y el índice de operabilidad en el estado de mar 6 es igual a 0.8. Siempre es 0.
Las figuras 117 de la A a la C muestran diagramas con áreas marineras calculadas, los dos mar 5, 6 y 7, para un monocasco de 4.000 toneladas. Eso debe ser peso muerto, cuyas formas del casco corresponden a un casco de rendimiento marinero óptimo, diseñado por Bale-Silowski en 1982. Están colocando entonces los diagramas de Bale-Silowski, que ellos consideraron un casco de rendimiento marinero óptimo. Las velocidades del buque disponibles hasta un máximo de velocidad de 25 nudos, tomado de estas figuras, se muestran achuradas, la figura 118A. A ver. La velocidad del buque disponible hasta un máximo de 25 nudos, tomado de esas figuras, son mostradas achuradas en la figura 118A para el casco óptimo y 118B para un casco anti-óptimo. 118A para casco óptimo, estamos hablando de velocidades de buque. Tenemos aquí velocidades 0 a 25, estado de mar 3, 4, 5, 6, mar de proa, mar oblicuo, mar de costado, mar de aleta, mar de popa. La embarcación para un mar 3 alcanza una velocidad máxima de 25, mar 4 también, mar 5 también, mar 6, mar 6 para mar de proa, lo tenemos aquí, mar 6 mar de proa, llega a una velocidad de 5 nudos, no sé si es cierto, este es mar 6, ¿no? Mar 6 llega a una velocidad de 5 nudos. Mar 7, mar 6, 6 es todo esto, ¿no? 5 nudos. 7, 6. Mar 3, 25, 4, 25, 5, 25, mar 6, solo 5 nudos. Mar 7, 6. Mar de proa oblicuo, 150 grados. Estamos hablando de 120 hasta 160 grados. Mar 3, 4 y 5 sí alcanzan los 25 nudos, pero mar 6 no. Alcanza 10 nudos. Vamos a ver esto aquí. Mar 6. Mar oblicuo, estamos hablando de 120 a 160 grados. Tenemos 135. Aquí está claro que 5 nudos. Aquí más o menos en 150 grados llega pues a 10. Está bien, 10 nudos. Sí. Y así va obteniendo las velocidades máximas a distintos ángulos de vuelta. Por ejemplo, para mar de costado alcanza los 25 nudos, efectivamente. Los demás mares, los mar 6, alcanza toda la velocidad máxima. Salvo que estos 225 grados, 135 grados no alcanza los 25 nudos, sino algo menos. Y luego, con estos datos de velocidades máximas,
Con estos datos de velocidad máxima calcula el índice de rendimiento marginal 2. ¿Cómo se realiza? Se realiza con esta tablita. Cosa tal. La siguiente. El estado de mar de 0 a 4, la suma de las probabilidades de ocurrencia del estado de mar de 0.535. Estado de mar 5, su probabilidad de estado de mar es 0.195. Estado de mar 6, 0.175. Y de 7 a 9, sumatoria de esas probabilidades de estado de mar es solo 0.076. Los estados de mar de 0 a 4, la embarcación alcanza los 25 nudos en todo ángulo de encuentro. No se degrada para nada. En estado de mar 5 también, ¿no? La embarcación alcanza los 25 nudos al cual está proyectado. En estado de mar 6, la embarcación alcanza 25 nudos, salvo en mar de proa. Mar de proa alcanza 6 nudos, luego 16 y llega a 20. En mar 7, 8 y 9, la embarcación no, el capitán frena la embarcación porque está generando mucho parte de agua, está golpeando el sistema de propulsión, hay mucha zozobra en la tripulación, entonces esa embarcación es frenada, no va a cumplir su misión. La misión de esa embarcación de transporte es tener velocidad, una velocidad alta para llegar a tiempo de un puerto a otro puerto. Entonces, en esos estados de mar 7, 8 y 9, el barco no cumple su misión. En estado de mar 6, el barco no cumple su misión en mar de proa. Entonces, con estos datos de velocidades máximas, se multiplica 25 por esa probabilidad, 25 por esa probabilidad, 25 también, y 0. Y se suma, una sumatoria de productos para un ángulo. Multiplica y se suma. Luego se suma todos los valores contenidos en cada ángulo. Y esto tiene un valor de 799.21. Y luego, este 799, aquí hay un error de 799.21, se divide entre los ángulos, entre las divisiones de los ángulos de encuentro. ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 9. Y resulta un valor de 22.13 nudos. Este valor se divide entre 5 nudos máximos, que tiene un SPI-2 de 0.885. Ese es el valor del SPI-2. De esa manera se calcula el SPI-2. El día de mañana vamos a hacer un cálculo de SPI-1 y SPI-2 con el dígito. Una pregunta que dijo. ¿Una pregunta sobre eso? Bien, mañana vamos a continuar con el cálculo de estos índices a través de un ejemplo propio. Este cálculo ustedes lo van a realizar para su examen final. Es una embarcación asignada. No hay más preguntas, jóvenes, vamos a terminar hasta aquí la clase de hoy. Continuamos el día de mañana. Ok, ingeniero, gracias. Buenos días, ingeniero. Gracias.